Un misterio que ya dura 3000 años. Tutankamón cautivó al mundo desde que apareció en los periódicos. Pero pocos conocen su verdadera historia. Ahora, el egiptólogo Chris Naughton está estudiando una vez más el material en busca de nuevas pistas. Su misión: desvelar los secretos del Rey Niño. Quiero poder separar el mito de la historia real. Me gustaría llegar hasta el fondo. Y recibirá la ayuda de los mejores científicos forenses. ¿Cuánto humo sale? Esto es totalmente increíble. Los programas informáticos más modernos y lo último en tecnología de la imagen. En la investigación más exhaustiva llevada a cabo hasta el momento, nuestro equipo reevaluará los datos desde todos los ángulos. Hay toda una historia que no había salido a la luz. Su búsqueda ofrecerá sorprendentes respuestas a antiguas preguntas. ¿Por qué su tumba se encontró prácticamente intacta? ¿Qué hace que su momia sea única? ¿Y cómo murió? La verdad sobre Tutankamón. Egipto es la tierra de los faraones. Fue aquí, en noviembre de 1922, donde Howard Carter realizó uno de los descubrimientos más sensacionales de la historia de la arqueología: la tumba de Tutankamón. El tesoro descubierto era asombroso, y se calcula que su valor ascendía a varios miles de millones de dólares. El mundo quedó embelesado con la historia del faraón dorado de Egipto. Pero 90 años después, las circunstancias exactas de la vida de Tutankamón y su muerte siguen siendo un misterio. El Cairo, Egipto. Al egiptólogo Chris Naughton, este antiguo rompecabezas le lleva fascinando toda la vida. Para intentar por fin dar respuestas a las preguntas que rodean al faraón niño, ha obtenido acceso a los extensos archivos de la excavación de Carter, un lugar que, en su opinión, sigue ocultando pistas. El principal motivo por el que sigue habiendo tantas preguntas sin respuesta sobre Tutankamón y su entierro es que la inmensidad del descubrimiento acabó derrotando a Carter. Dedicó el resto de su vida documentando objetos, pero murió sin haber llegado a publicarlo. Metieron sus notas en cajas, las guardaron y prácticamente las olvidaron. La gente no ha repasado ese material para intentar responder esas preguntas. Oculta entre los documentos originales está la prueba de que el Rey Niño tuvo un entierro extraño y desfavorable. Bueno, algunos aspectos de su entierro fueron anómalos. Por ejemplo, grandes cantidades de objetos fueron depositados en la tumba de manera un tanto desorganizada. Eso se puede observar en este dibujo. También hay algo extraño sobre el estado de la propia momia. Las fotografías que tenemos de la momia muestran que estaba en malas condiciones cuando Carter la descubrió. Y además, indicó que había alrededor varios retales de lino, con una textura similar al hollín. Este entierro tiene un montón de aspectos inusuales. De hecho, quedan muchas preguntas por responder. Cuando estas primeras pistas y otros detalles desconcertantes aparecieron en las notas, Chris comenzó su aventura para resolver los misterios de Tutankamón. Empezando por el lugar en que Carter realizó su gran descubrimiento: el Valle de los Reyes, en Egipto. En el interior del valle hay una colmena de tumbas que pertenecen a los antiguos faraones. Muchas son grandes y complejas. Un laberinto de cámaras interconectadas. Sorprendentes estructuras, construidas para alojar a un faraón durante toda la eternidad en el más allá.
Pero escondida en la base del valle, hay una modesta tumba con solo 4 cámaras diminutas. El lugar de descanso eterno de Tutankamón. Para miles de visitantes, es un lugar en el que la historia cobra vida. Pero lo que impactó a Chris es que nada tiene sentido. Sus extrañas características son pistas clave para conocer la verdadera historia de Tutankamón. Una parte de la pared está cortada. La cámara es muy pequeña. Y está decorada con muy pocos jeroglíficos. Lo primero que llama la atención de la tumba es que no es muy grande. No tiene el tamaño que esperarías en la tumba de un rey. De hecho, se parece más a la tumba de un noble. Dentro de sus confines, Carter y su mecenas Carnarvon encontraron un gran tesoro en un espacio sorprendentemente pequeño. En la primera sala, la antecámara, encontraron objetos que el rey necesitaría en el más allá: carros, armas, sillas y baúles que contenían sus posesiones. En la cámara anexa, encontraron más de lo mismo. En la cámara funeraria, descubrieron 4 sepulcros. En el último había un sarcófago de piedra. Contenía 3 ataúdes dorados, uno dentro del otro, y la momia del rey niño. Esta marca de la pared fue el resultado de meter los 4 sepulcros, que eran enormes, en la cámara funeraria. Solo había un hueco de 30 centímetros entre el sepulcro exterior y la pared. Así que a los responsables del entierro les costaría lo suyo meter todo ese material. De hecho, solo lo consiguieron quitando este trozo de pared. Se nota que la tumba no había sido diseñada para albergar estos sepulcros. Tenían que estar en un sitio mucho más grande, en algún otro lugar. Encontraron otra peculiaridad en las propias paredes. La decoración de la tumba es muy escasa. La cámara funeraria es la única parte de la tumba que está decorada. Las figuras son muy grandes y hay zonas bastante amplias de pared sin decorar entre medias. Normalmente, en la tumba de un rey esperarías ver una gran cantidad de textos religiosos relatando el paso del rey, de la vida a la muerte. Toda la tumba es una aberración. No parece haber sido diseñada para un rey. Y también hay algo raro en el ataúd. Le cortaron los dedos de los pies para que cupiera en el sarcófago. Dentro del mismo ataúd, en la propia momia, Carter encontró el objeto más icónico de todos: la máscara funeraria de Tutankamón. Pero incluso este dorado tesoro, mundialmente famoso, tiene un oscuro secreto, y los arqueólogos han empezado a desvelarlo hace poco. Para descubrirlo, Chris ha quedado con Yasmin Al-Shazly en el Museo Egipcio en El Cairo. Este es uno de los objetos más icónicos del mundo. Miles de personas vienen a verlo cada año, pero supongo que hay más de lo que parece. Exacto. Es una pieza muy famosa. La gente se fija en ella por su glamour, pero rara vez la estudian. De hecho, no se ha estudiado en profundidad hasta hace muy poco. ¿En serio? Si te fijas bien en el objeto desde aquí, verás señales de remaches o soldaduras. En el interior de la máscara, donde casi nadie se fija, hay una pequeña pista realmente extraña. Una prueba de cómo los antiguos artesanos unieron la cara a la imagen de Tutankamón al tocado que iba por detrás. También se ve por dónde se une la cara al tocado Nemes. Sí, se nota claramente. Cierto, por esta línea de aquí. Así que en realidad son 2 piezas separadas, no solo Sí. una. Ya veo. Exacto. Al mirar más de cerca la máscara, se ve que el tocado y la cara se hicieron por separado. Otra cosa interesante de este objeto es la tarcea del tocado Nemes.
que está hecha con vidrio coloreado. Ya. Mientras que la taracea azul y las cejas y las líneas cosméticas están hechas de lapislázuli. Es muy parecido, pero son materiales diferentes. Sí, materiales diferentes. Vale. ¿Y eso no es lo habitual? Ya. Normalmente cuando tienes un objeto y lo decoras con un color concreto, usas el mismo material. Sí. Este inesperado uso de los materiales le indica a Jasmine que el tocado y la cara se hicieron en momentos diferentes. Además tiene agujeros en las orejas. Sabemos por las obras de arte egipcio que han sobrevivido que solo llevaban pendientes las mujeres y los niños. Cuando la encontraron en la tumba, los lóbulos estaban tapados con una hoja dorada. Si combinamos todo eso, ¿qué nos dice? La teoría dice que, en un principio, esta máscara no era para Tutankamón. ¿De veras? El tocado de la famosa máscara funeraria de Tutankamón con sus agujeros en las orejas fue hecho antes que la propia cara y originalmente lo habían diseñado para una mujer. Y hay otro objeto en el museo que podría ser la clave de la identidad de esa mujer. Algunos egiptólogos creen que el ataúd intermedio de Tutankamón en realidad lo habrían hecho para su madrastra, la reina egipcia Nefertiti. Es una teoría que hasta ahora nunca se había podido demostrar. En Riverside, California, el profesor Amit Roy Chowdhury trabaja con el software de reconocimiento facial más moderno, desarrollando programas para empresas de seguridad y el ejército. Usando tecnología punta, intenta resolver este puzzle e identificar para quién se hizo originalmente el ataúd intermedio de Tutankamón. La pregunta que queremos responder es si los rasgos del ataúd intermedio coinciden más con la máscara funeraria de Nefertiti o la de Tutankamón. Para analizar las similitudes entre las dos caras, el primer paso del software es identificar y mapear los rasgos faciales de ambos individuos. El profesor Roy Chowdhury empezó con Nefertiti. A partir de esa malla, el ordenador produce un número limitado de puntos de referencia en zonas cruciales de la cara, dando un patrón distintivo. Este proceso se repite con la máscara funeraria de Tutankamón. Ahora el profesor Roy Chowdhury tiene un patrón único para ambas caras. El propósito de hacer esto es sacar una medida objetiva y un número. ¿Y cuánto se parece la máscara de Tutankamón a la del ataúd intermedio? El ataúd intermedio muestra una similitud del 65% o incluso menor con Tutankamón, que es lo que pasaría si comparáramos a dos personas que no tuvieran ninguna relación. Aún así se obtendría una similitud del 65%. Este nivel de correlación se debe a la similitud innata entre todas las caras. ¿Y cuánto se parece al busto de Nefertiti? El ataúd intermedio muestra una similitud de casi el 85% con Nefertiti. Eso nos permite decir que la representación del ataúd intermedio sí se parece al busto de Nefertiti con la que la hemos comparado. Estos resultados proporcionan los datos necesarios para respaldar esas teorías. Lo averiguado en Riverside es la prueba más convincente de que Tutankamón fue enterrado con un ajuar funerario de segunda mano. ¿Pero por qué le iban a enterrar en el ataúd de su madrastra y en una tumba indigna de un faraón? ¿Había caído en desgracia con los sacerdotes, los guardianes del más allá sagrado? Para responder esta pregunta, Chris necesita investigar los primeros años de Tutankamón. Por eso va al sur, a la ciudad de Luxor, que en el antiguo Egipto era Tebas, la capital religiosa. Aquí ha quedado con la egiptóloga Melinda Hardwick, que ha descifrado una pista vital de la tumba. Chris, quería enseñarte algo. Este trono fue encontrado en la tumba de Tutankamón, pero lo interesante es que está inscrito con el nombre Tutankatón, que fue el nombre que Akenatón puso a su hijo. Tutankatón significa la viva imagen de Atón, el disco solar venerado por el padre de Tutankamón, Akenatón.
Así que, originalmente, Tutankamón tenía un nombre distinto. Su padre le había puesto otro nombre. Correcto. Esto demuestra lo que Akenatón esperaba lograr, una dinastía que le sucediera. Lo importante es el nombre de Tutankamón. Ya. El padre de Tutankamón, Akenatón, fue una de las figuras más polémicas de la historia de Egipto. Prohibió la adoración del dios más popular de Egipto, Amón, y ordenó a los egipcios que veneraran a un dios nuevo, el disco solar, Atón, y nombró a su hijo en honor a esta deidad. Para empezar de cero con su nueva religión, trasladó la capital 320 kilómetros Nilo abajo, a una franja desértica que ahora se llama Amarna. Allí construyó de la nada una nueva ciudad monumental. Cuando Tutankamón no era más que un niño, su padre murió. Y el niño fue coronado faraón. Pero heredó un reino en plena crisis. En las excavaciones de los cementerios de Amarna se ha encontrado a gente con problemas de crecimiento que moría de malnutrición. La esperanza de vida media era 22 años. El sueño de Akenatón se había convertido en una pesadilla. El principal consejero de Tutankamón era su visir, Ay. Ay tenía 61 años cuando Tutankamón fue coronado rey. Había servido en la corte de Amenofis III, luego en la del padre de Tutankamón, Akenatón, y, por supuesto, fue el más fiel asesor de Tutankamón durante toda su vida. Egipto se encontraba sumido en un caos económico y religioso, así que estamos bastante seguros de que Ay estaba moviendo los hilos y empujando a Tutankamón hacia la conclusión de que la religión de Atón no funcionaba. La única manera que tenía Egipto de continuar era regresar a los antiguos dioses, y eso fue lo que hizo Tutankamón. Poco después de convertirse en faraón, el niño Tutankamón tomó una de las decisiones que definirían la historia egipcia. Abandonó la ciudad de su padre, Amarna, y trasladó el centro religioso a Tebas, volviendo a venerar al antiguo dios Amón. Tutankamón significa la viva imagen de Atón, y se cambió el nombre a Tutankamón, que significa la viva imagen de Amón. Es un nombre muy parecido al del dios Amón, si estaba intentando mostrar su lealtad hacia él. Para cimentar su relación con los sacerdotes de Amón, Tutankamón adoptó el nombre por el que le conocemos hoy. En el templo de Karnak hay más pruebas de su gran devoción. Aquí tenemos la estatua de Amón, pero con los rasgos de Tutankamón, lo cual demuestra lo lejos que llegó Tutankamón. Aceptó por completo al antiguo dios, Amón-Ra, hasta el punto de usar su propia cara en la estatua del dios Amón. El niño rey habría sido un héroe nacional. Había reunificado Egipto y hecho las paces con los sacerdotes. Entonces, ¿por qué no le honraron con un entierro y una tumba dignos de un faraón? ¿Qué salió mal? ¿Podría el misterio de su muerte esconder la respuesta? Durante décadas, los científicos analizaron la momia de Tutankamón en busca de pistas. En 1968, un equipo de la Universidad de Liverpool radiografió el esqueleto de Tutankamón en Inglaterra. Para su sorpresa, encontraron fragmentos sueltos de hueso en el interior del cráneo. También vieron una pérdida de masa ósea en la base del cráneo, lo que parecía probar una hemorragia cerebral. Esto podría haber sido causado por un golpe en la nuca que le habría provocado la muerte. Parecía que el joven rey había sido víctima de un brutal asesinato. Pero en 2005 aparecieron nuevas pruebas.
Hicieron un TAC completo a la momia de 3000 años. En un principio buscaban más pistas que ratificaran la teoría del golpe en la nuca. Chris ha quedado con el doctor Ashraf Selim, que lideró al equipo que realizó ese TAC. El primero que se ha hecho a una momia egipcia. Este era el objetivo principal, buscar la depresión y la fractura. Pero no pudimos encontrar ninguna en el cráneo. Nos fijamos en una fractura peculiar en la parte baja del fémur izquierdo. Los bordes de la fractura están cubiertos de una fina capa de resina. Así que empezamos a pensar cómo podría haber llegado la resina al interior del hueso, excepto que hubiera sufrido una fractura abierta y que el día de la momificación, al lavar todo el cuerpo con resina, parte del líquido se hubiera metido en la herida hasta el hueso y hubiera cubierto el borde de las fracturas. La herida seguía abierta y el hueso expuesto cuando fue momificado. Claramente había sufrido algún tipo de impacto traumático. ¿Pero qué pudo haberlo causado? Un descubrimiento en el templo de Luxor podría ofrecer una explicación. Estos trozos de un bajorrelieve que se rompieron y reutilizaron en los años posteriores a Tutankamón han sido cuidadosamente recompuestos para formar enormes escenas de batallas. Tutankamón ya era un hombre joven y se encontraba en el centro de la acción. El bloque clave es este que vemos aquí. Muestra a Tutankamón tensando el arco, listo para lanzar una flecha, y se ve parte de una gran batalla que indica que no estaba solo. De hecho, formaba parte de una escena más grande que la representada en plena batalla. Puede que estos bloques representen que Tutankamón murió en una batalla y que las heridas que sufrió durante esa batalla le llevaron a su muerte. Vaya. ¿Pero hay alguna prueba en la propia momia que respalde esta idea? ¿Qué tipo de herida de batalla podría haber causado los daños encontrados en el cuerpo? El doctor Robert Connolly, de la Universidad de Liverpool, en Inglaterra, colaboró con el equipo que lo radiografió en 1968. Al revisar las radiografías originales, identificó algo extraordinario sobre el cuerpo que se había pasado por alto. Esta es la radiografía del pecho de Tutankamón. Revela varias cosas. En primer lugar, no hay esternón. Ha desaparecido por completo. Y muchas de las costillas del lado izquierdo están rotas. Algo interesante es que no hay corazón. Esto es inusual por lo que yo sé de los embalsamamientos reales, porque siempre había corazón. Se momificaba cuidadosamente y solía ir asociado a un escarabajo, pero no en el caso de Tutankamón. Así que sospecho que el corazón estaba en tan mal estado que no pudieron usarlo como parte de su paso al más allá. Para unir estos hilos e intentar resolver el puzzle de su muerte, Chris ha vuelto a Inglaterra. Al Instituto Forense Cranfield. Aquí un equipo de científicos está cruzando todos los datos de las radiografías y los TACs originales que han hecho a lo largo de décadas. Han creado una simulación del cuerpo en una autopsia virtual usando un invento único: la mesa Anatomash. Es un sistema de visualización anatómico. Y servirá para llevar a cabo la investigación más exhaustiva jamás realizada sobre la muerte de Tutankamón. El equipo espera resolver el misterio de una vez por todas. Nos permite explorar el cuerpo como si estuviera aquí.
¿Podemos ver ese lado más de cerca? Sí, claro. Podemos recrear algunos de los daños, como quitarle algunas costillas y la pelvis. Ya. ¿Podrías explicarnos qué es lo que falta y qué podría haberlo causado? ¿Cómo pasó eso? Parece como si el lado izquierdo hubiera sufrido daños muy graves. Se pueden observar lesiones bastante importantes en las costillas del lado izquierdo, que es donde está el corazón. Ya. Pero el cráneo y, sorprendentemente, la clavícula izquierda siguen intactos. También hay daños aquí. El ileón izquierdo, la cresta ilíaca, falta. Ya. Puedo dibujar dónde debería estar. Vaya. Esta es la parte de la pelvis que falta. Vale, y debería concordar con este lado. Sí, somos simétricos. También podemos observar una fractura justo por encima de la rodilla izquierda. Y mencionaste que el corazón estaría por aquí, ¿no? Sí. ¿Lo dibujamos? ¿Es posible? A ver, el corazón estaría por aquí. Ya. Y justo esa zona está bastante dañada. Así que, ¿por qué todo el daño está en una franja tan estrecha? ¿Qué pudo causarlo? Creo que una rueda podría haberle aplastado esta parte del cuerpo. El vehículo más común usado por los faraones en la época de Tutankamón era el carro. Pero ¿podría una rueda de madera tan ligera haber causado el daño representado por esta autopsia virtual? Chris ha ido a ver a Mike Brown, de la empresa de reconstrucción de accidentes Advanced Simtech. Se especializa en reconstrucciones por ordenador de accidentes de coche para juicios e investigaciones de seguridad vial. Con detallados modelos de CGI, pueden representar de una forma muy precisa las fuerzas que operan sobre el cuerpo humano en escenarios catastróficos. El software SLG. Lo utilizamos para comprender mejor el problema inicial y dar con un escenario que coincida con las pruebas. Por primera vez, Mike quiere ver si ese mismo software puede crear un modelo por ordenador para analizar los escenarios que podrían afectar a un accidente de carro. Quizá pueda arrojar algo de luz sobre lo que le ocurrió a Tutankamón. Lo primero que necesita Mark es averiguar cómo se comporta un carro. ¿Estás intentando ponerte en ese eje o te vas a inclinar hacia adelante? ¿Cómo repartes el peso? Sí, la mayoría del peso sobre el eje. Ha quedado con un grupo de especialistas que tienen una réplica de un carro de guerra egipcio y valdría para hacer la reconstrucción virtual. Te avisaré justo antes de pasar el escáner. Con un escáner láser creará una imagen de 360 grados del carro, con el conductor en su sitio, para poder introducirla en el software. Vale, está a punto de pasar, Jeff. También le ha colocado un acelerómetro para medir la velocidad del carro. Mientras el carro pasa por varias superficies diferentes, Mike graba el movimiento y registra los datos. Estoy bastante contento con lo que estoy viendo. Me estoy fijando en los pulsos de aceleración y los cambios de movimiento. Ahora me llevaré estos datos a la oficina y prepararé la reconstrucción de Tutankamón. Con su software, Mike quiere intentar recrear un accidente que coincida con los traumatismos que presenta la momia. Con la misma precisión que usaría para un accidente de tráfico, utiliza varias simulaciones para presentárselas al equipo de Cranfield. Esto es en lo que hemos estado trabajando. El primer ejemplo es el conductor de pie en el carro.
El carro choca con un objeto en el suelo y eso es suficiente para volcarlo. El conductor pierde el equilibrio y se cae del carro. Entonces sigue moviéndose por el suelo hasta que pierde impulso. Lo lógico es que sufriera lesiones bastante graves en un escenario como este. La mayor lesión se produciría en la cabeza. También tendría traumas por todo el cuerpo, pero el traumatismo craneal sería el más importante. Vale, y eso no concuerda con lo que vemos aquí. La momia de Tutankamón no presenta ningún daño en la cabeza. Una simple caída del carro no habría causado las heridas que presenta la momia. En el siguiente modelo, Tutankamón está tumbado en el suelo y le atropella un carro. Pero da igual cómo le pase por encima. No produce ese patrón específico de traumas en línea recta de la pelvis hasta el torso que aparece en la momia. Mike cree que solo queda por probar un último escenario. En este escenario, el sujeto está en el suelo, pero no tumbado como antes, sino de rodillas. Eso hace que reciba un impacto directo, un golpe contundente contra el torso. La rueda chocaría con el lado izquierdo de la pelvis y el pecho. Hemos probado distintas variaciones. Lo que estamos viendo es lo que creemos que coincide mejor. Los órganos vitales están detrás de las costillas. Dado el nivel del trauma y la fuerza que se aplica directamente sobre el pecho, comprimiría las costillas, posiblemente rompiéndolas, y detrás están los pulmones y el corazón, órganos cruciales para la supervivencia. Mike ha creado una simulación que reproduce las lesiones de la momia. Y encaja a la perfección con una batalla en la que Tutankamón pudo haber sido derribado, como si su carro hubiera quedado dañado y luego hubiera sido arrollado. Peter Kiopos quiere hacer una prueba con huesos de verdad, para ver qué daños habrían causado las fuerzas del modelo de Mike. Entonces, ¿qué es esto? Es una torre de caída. Vale. Esto que tenemos aquí es una máquina que puede moverse muy rápido y la hemos programado basándonos en los parámetros que Mike creó en su modelo de simulación. Ah, vale. La máquina está programada para empujar hacia abajo una barra con la fuerza que Mike ha calculado. Que la rueda del carro chocaría contra Tutankamón si hubiera ido a una velocidad máxima de 42 kilómetros por hora. Para simular las costillas de Tutankamón, Peter usará un costillar de cerdo, que se parece en fuerza y tamaño a las costillas humanas. Bueno, es un... Corte limpio. Prácticamente las ha roto, ¿no? Sí. ¿Qué haría eso al tejido que está detrás de las costillas? Perforaría los pulmones. Los atravesaría, no hay ninguna duda. ¿Y sería suficiente para pasar los pulmones y llegar al corazón? Por supuesto. Vaya. Los resultados fueron analizados por un experto en traumas, Ian Hosfall. La carga es de 800 newtons, unos 80 kilos. Los huesos se desplazaron 12 milímetros y luego se rompieron limpiamente. ¿Y cuál sería el resultado de una lesión como esta? ¿Sería grave? Podría ser bastante grave, porque las costillas se clavarían en los pulmones y es muy posible que causaran su colapso. Y otros órganos también se verían afectados, sobre todo el corazón. También podría desgarrar vasos sanguíneos como la aorta en el pecho, lo que provocaría una muerte muy rápida. Así que no es muy probable que alguien que sufriera un accidente como este saliera con vida, ¿no? Creo que lo más probable es que muriera así. Las pruebas de Cranfield sugieren que Tutankamón pudo haber muerto en el campo de batalla. Como a todos los reyes egipcios,
luego lo habrían preparado para su momificación. Y la ausencia del corazón respalda la sospecha de que su torso sufrió graves daños. Según una experta en momificación egipcia, Salima Ikram, los embalsamadores solo habrían extirpado el corazón como último recurso. Debió quedar totalmente destrozado. Para los egipcios, el corazón era lo más importante porque creían que en él estaba el intelecto, las emociones, el carácter, el alma. Lo dejaban dentro del cuerpo porque lo necesitaban para el más allá, cuando se encontraran con los dioses y fueran juzgados. Tutankamón probablemente sea la única momia real que no tenga el corazón intacto. Es muy peculiar que el corazón no esté ahí, y también muy significativo porque es una parte crucial del cuerpo que necesitaría para sobrevivir en el más allá. Los egipcios momificaban a sus muertos porque creían que vivirían para siempre en el más allá. Creían en la vida eterna, así que había que preservar el cuerpo en las mejores condiciones posibles porque tu alma tenía que regresar a él para poder reanimarlo y así vivir en el más allá tanto a nivel físico como espiritual. Así que los egipcios inventaron la momificación que conservaba el cuerpo que servía como recipiente del alma. La momificación era un proceso ritual durante el cual se secaba el cuerpo con sales. Luego se ungía con aceites y resinas antes de envolverlo en vendas de lino. Las momias de la 18ª dinastía, los predecesores inmediatos de Tutankamón, son considerados por muchos los mejores ejemplos de embalsamamiento que existen. Pero según Howard Carter, la momificación de Tutankamón no estaba a la altura del nivel de la época. No solo le faltaba el corazón, sino que Carter la describió como un despojo carbonizado. Pero no ofreció ninguna explicación para esta conclusión y no se realizaron más análisis. ¿La momia de Tutankamón se quemó? Y de ser así, ¿cómo? Esto ha seguido siendo un misterio durante 90 años, hasta el día de hoy. Enterrado entre los huesos y los libros de la oficina de Robert Connolly, hay algo extraordinario. Un trozo de la carne de Tutankamón. Es el único trozo que está fuera de Egipto y ha permanecido intacto durante décadas. Tenemos unos fragmentos muy pequeños de tejido de Tutankamón que nos dieron en 1968 para analizar su grupo sanguíneo. Como podéis ver, están muy ennegrecidos. Robert quiere someterlo a un análisis químico para ver qué causó esa coloración. También ha tomado una muestra de control de otra momia para poder comparar sus resultados con los del tejido de Tutankamón. Esta momia está muy bien para compararla con Tutankamón. Es casi de la 18ª dinastía, aproximadamente de la misma época que Tutankamón. Y puedo sacar un trocito. Robert quiere examinar las muestras de tejido con un microscopio electrónico para averiguar su composición química. Tengo una muestra para ti. El microscopio funciona disparando un rayo de electrones a la muestra y midiendo cómo se dispersan al golpear los átomos del tejido. El patrón de dispersión indica a los investigadores qué elementos químicos están presentes en la muestra y en qué proporciones relativas. Esta es, por lo que yo sé, la primera vez que una momia del antiguo Egipto ha sido analizada con un método electroscópico. Primero analizaron la muestra de la momia de Liverpool. El arqueólogo Matthew Ponting ayudará a Robert con el análisis. Tenemos un pico muy alto de carbono, otro ligeramente más bajo de oxígeno, y luego trazas de calcio, cloro, azufre, etc. Estos son los elementos que se espera encontrar en un trozo de tejido momificado. El carbono y el oxígeno dominan el espectro,
y hay trazas más pequeñas de otros elementos. A continuación, analizarán la muestra de Tutankamón. Es un trozo de piel del hombro y está muy ennegrecido. Si observamos la superficie, veremos cómo es y sus diferencias con la momia de Liverpool. Pronto lo descubriremos. ¿Cómo va? Hay bastante más carbono libre presente en esta muestra. Eso concordaría con que se hubiera quemado el cuerpo durante la momificación o inmediatamente después del proceso. Robert ha encontrado pruebas de que el color de la carne de Tutankamón sí se debe al fuego. Algunos científicos creen que los excavadores fueron los culpables de haberlo causado. Pero Robert y Matthew no opinan lo mismo. Es verdad que Howard Carter calentó la momia de Tutankamón con una fila de estufas para separarla de la base. No sería suficiente. 200 grados Celsius no hubieran bastado. Para producir ese tipo de quemaduras que se ven en la superficie de la momia, se necesitarían temperaturas bastante más altas. ¿500? Si hablamos de cocinar, por ejemplo, ¿qué temperatura hace falta para carbonizar la superficie de la carne? De la carne, sí. ¿250 grados en un horno? Esto es muy revelador. Que se sepa, la momia de Tutankamón es la única que está carbonizada. De alguna manera, el cuerpo momificado se puso muy caliente, pero no se destruyó por completo. ¿Qué misterioso proceso podría ser el responsable del tejido quemado? Para descubrirlo, Chris Naughton se dirigió a Watford, a las afueras de Londres, Inglaterra. Armado con los resultados del análisis químico de la momia, visitará el Centro de Investigación de la Construcción, que tiene uno de los mejores laboratorios para el estudio de fuego de todo el mundo. Hola, David. Hola, Chris. Encantado de conocerte. Igualmente. Bienvenido al laboratorio. Gracias. ¿Necesitarás esto? Vale. David Crower es un experto piroanalista que le ayudará con la investigación. Y aquí llega la magia. Escenarios aquí. A la derecha, una representación de una casa. David, para mí esta situación es bastante inusual. ¿Tienes alguna idea de cómo pudo acabar carbonizada una momia egipcia? Bueno, sabemos que usaban aceites durante el proceso de momificación y también que el aceite de linaza puede provocar el autocalentamiento. El aceite de linaza es un aceite vegetal que puede autocalentarse y podría haber sido usado durante el embalsamamiento de Tutankamón. Y esa reacción se acelera cuando el aceite se extiende en una gran superficie, como trapos o las vendas usadas en la momificación. ¿Pero podría llegar a carbonizar una momia? Lo que hemos hecho ha sido preparar varias vendas con aceite de linaza. Lo que queremos es maximizar la superficie en la que el aceite de linaza se adhiere a las vendas para que esa reacción ocurra con el mayor acceso posible al aire. El autocalentamiento necesita que el oxígeno del aire reaccione con el aceite al secarse. Cuanto más grande sea la superficie, más posibilidades hay de que la reacción tenga lugar y pueda generar más calor. Y obviamente es importante que el aceite no se haya secado. Tiene que estar húmedo para que ocurra esto. Si el aceite ya ha terminado su reacción, entonces no expulsará más calor. Pero si los aceites del cuerpo todavía estuvieran húmedos al colocar las vendas, entonces es posible. Sí. Después de empapar las vendas, se enrollan para que el aceite no se seque demasiado rápido. Como en el caso de una momia, el aceite sigue húmedo. Luego se cubren con más vendas, como se haría con una momia. Así que esta es nuestra zona de pruebas, en la que vamos a colocar nuestras muestras. Lo que tengo aquí son termopares. Los colocaremos entre los rollos y así controlaremos la temperatura dentro del rollo durante la reacción. Si salimos y echamos un vistazo al equipo, podremos ver qué temperatura alcanza. Un termopar es un sensor electrónico de temperaturas que envía una lectura a un ordenador en la sala de control del laboratorio.
Durante media hora, Chris y David observan los datos atentamente. Pero no parece suceder nada con las muestras. Entonces, de pronto, la temperatura aumenta drásticamente. Empieza a salir humo hasta que la reacción se produce a gran velocidad. Como puedes ver, ha alcanzado una temperatura de 324 grados, casi 360 en esos rollos. ¿Es broma? ¿En tan poco tiempo? Sí, llevamos... Ha subido a más de 300 grados centígrados. Sí. Es totalmente increíble. Un proceso muy sencillo, al juntar aceite de linaza con las vendas y el aire. Te sientas y a ver qué pasa. Sí. Es algo impresionante. Estas vendas al aire libre se han quemado rápidamente porque hay mucho oxígeno. Pero con Tutankamón, que estaría dentro de su ataúd, la reacción habría sido mucho más lenta, quemando la piel con poco humo y sin llama. Para Chris esto es toda una revelación y resuelve uno de los acertijos más desconcertantes de Tutankamón. Es totalmente increíble. Hemos visto que solo mediante el proceso de juntar aceite con las vendas de la momia y el aire, conseguimos una combustión espontánea. Sin duda, eso explica las observaciones que hizo Carter sobre el aspecto de la momia. Armado con estas nuevas pruebas, Chris regresó al Cairo. Quiere compartir sus hallazgos con la experta en momificación Salima Ikram, para que la combustión espontánea tenga lugar. Algo debió salir mal con la momificación de Tutankamón. Normalmente se emplean 40 días en la desecación y luego 30 días para la aplicación de los aceites, ungüentos, resinas y vendas. Sí es posible que este tipo de combustión tuviera lugar porque los aceites no se hubieran secado el tiempo suficiente y lo hicieron con prisas. Ya. Pero mirad lo que pasó. El pobre acabó totalmente destruido. Sí, pobre. ¿Hay alguna otra cosa que sea fuera de lo común? Bueno, la incisión del embalsamamiento es un poco rara. Sí. Se puede ver en estas fotografías. Ah, es eso de ahí. Sí, esa es la incisión. Lo abrieron por ahí. Sí, por ahí. Lo abrieron por aquí, justo por aquí. Así que en lugar de tener una incisión limpia como esta, o esta, Ya. esta va como hacia el ombligo. Y es bastante grande, un poco brutal y extraña. Es raro que un rey fuera momificado así, porque en general hay una jerarquía en la momificación. Por un lado está el rey y la élite, la nobleza y más abajo la gente de a pie, que a veces ni se momificaba. Hay muchas cosas que no encajan con una momificación real. No se siguieron los procesos correctos con el joven rey. El entierro supuestamente sagrado de Tutankamón fue un desastre. La momificación se hizo con prisa y utilizaron un ajuar funerario de segunda mano que metieron de cualquier manera en una tumba que no estaba a la altura de un rey. ¿Habría una conspiración? La propia tumba contiene una de las últimas pistas que sugiere que alguien quería enterrarlo rápidamente. Cubriendo los toscos murales de la tumba, hay unas misteriosas manchas marrones que no aparecen en ningún otro lugar del Valle de los Reyes. Esas manchas son objeto de estudio en el Instituto Getty de Los Ángeles, California. Como parte de un programa de conservación centrado en la preservación del patrimonio cultural más importante de la humanidad. Nuestro proyecto es la conservación de la tumba de Tutankamón. Hay cierta preocupación por el impacto de los visitantes, la cantidad de sudor y humedad que soportan las pinturas y la propia tumba. Ha habido rumores de que las manchas estaban creciendo y que la tumba estaba en peligro.
Por temor a una plaga, los científicos del Getty analizaron una muestra del material marrón con un espectrómetro de masas. Una máquina que puede averiguar la composición química exacta de un espécimen. En la Universidad de Harvard, el microbiólogo Ralph Mitchell está analizando los resultados. ¿Veis este pico? Indica que hay mucho ácido málico, que es una sustancia común en los microbios. ¿Y qué nos dice eso? Eso nos dice que las manchas tienen un origen microbiano. Es un buen primer paso, pero los investigadores necesitan saber si los microbios están creciendo. ¿Estarán invadiendo la tumba? Cogimos un trozo diminuto de la pared y lo observamos con un microscopio electrónico. Lo que estamos viendo es un trozo de piedra de la tumba, aumentado miles de veces. Para nuestra sorpresa, nos indica que no hay microbios vivos en la piedra. Ralph Mitchell ha identificado algunos microbios modernos con una química similar a los antiguos que produjeron esas manchas. Lo que queremos saber es qué tipo de entorno podría haber hecho crecer esos hongos y haber producido las manchas marrones. Y para eso realizamos un experimento. Ralph cree que el crecimiento fúngico depende de la humedad y que las paredes de la tumba de Tutankamón debieron mojarse de alguna manera para permitir que apareciera el moho. Para demostrarlo, frotó unos trozos de piedra y tela, mojados y secos, con una muestra, y los dejó una semana a ver qué pasaba. Tal y como esperaba, el espécimen seco muestra muy poco crecimiento. ¿Pero qué pasa con el que estaba mojado? Como podéis ver, tras una semana, tanto la piedra como la tela muestran un gran crecimiento fúngico. Ralph cree que eso indica cómo era el entorno en el interior de la tumba de Tutankamón cuando la sellaron. Y el motivo era único. Prepararon la tumba con prisas y la pintaron con prisas. Enterraron al faraón en la tumba y la sellaron. Había humedad porque la pintura no se había secado y la tumba se convirtió en una incubadora. La investigación de Ralph ha mostrado que la tumba, como la momia, fue terminada con prisas. Pero ¿quién sería capaz de acelerar el sagrado proceso de enterramiento y por qué motivo? La egiptóloga Melinda Harwin cree que el culpable era alguien muy cercano a Tutankamón. Sabemos que Tutankamón fue enterrado con prisas, lo que significa que lo enterró alguien cercano a él, algún personaje importante, y tenemos una pista de quién podría ser. Ay, el visir, aparece representado realizando la ceremonia de apertura de la boca. Esta ceremonia se realizaba con una azuela ritual. Estaba hecha para devolver sus facultades sensoriales a la momia y que su alma pudiera seguir usando el cuerpo en el más allá. Normalmente la realizaba un hijo a su difunto padre. Pero este es el único ejemplo de que un alto cargo lo realizara a la muerte de un rey. Probablemente sería porque Ay quería legitimar su derecho al trono. Ay había sido el principal consejero de Tutankamón desde su coronación. Podía pensar que le había llegado el turno de gobernar. Pero hay pruebas que demuestran que Tutankamón había designado a otro heredero en caso de desastre. Tutankamón quería que Horemheb, su general, fuera su sucesor. Pero Horemheb estaba luchando en una guerra contra Siria, lo cual dejó un vacío de poder. Además, los dos hijos de Tutankamón y Ankesenamón habían fallecido, así que no tenía ningún sucesor legítimo, por lo que Ay intentó llenar ese vacío de poder. Como principal consejero de Tutankamón, Ay pudo organizar el entierro del rey, mientras Horemheb seguía en la guerra, y luego apropiarse del trono.
Para consolidar su posición, Ay forzó un matrimonio con la viuda de Tutankamón, Anque-Senamón. Tenemos la prueba de un sello que era el cartucho de Ay y de Anque-Senamón. Es como un contrato matrimonial y demuestra que los dos estuvieron casados. Pero Ay ya era mayor y su reinado fue corto. Solo sobrevivió 4 años más. Y su tumba hace que la historia de Tutankamón dé otro giro. Esta es la tumba de Ay. Es mucho más grande y está mucho más decorada que la tumba de Tutankamón. Sin embargo, parece que esta tumba fuera en principio para Tutankamón. Esta hubiera sido la tumba que un niño de 9 años que esperaba vivir una larga vida habría empezado. Pero Tutankamón nunca estuvo allí. Ay sí. Ahí fue enterrado con el ajuar de un gran faraón, al parecer, robado de la tumba de Tutankamón. Ahora las peculiares características de la tumba de Tutankamón empiezan a cobrar sentido. Parece que el rey niño fue enterrado con prisas en la tumba de Ay, que era más pequeña, para que su consejero pudiera hacerse con el trono. Luego los guardias de la Acrópolis sellaron la tumba, aparentemente condenando a Tutankamón a una eternidad de insignificancia. Pero por alguna misteriosa razón que ha desconcertado a los arqueólogos hasta este día, la suya sería la única tumba real del Valle de los Reyes que sobrevivió intacta al paso del tiempo. Y cuando en noviembre de 1922 sus tesoros fueron revelados, una vez más causó sensación en todo el mundo. Aunque su descubrimiento fue uno entre 1.000.000. En 1914, Howard Carter y su mecenas Lord Carnarvon obtuvieron la concesión para excavar en el Valle de los Reyes, a pesar de que los anteriores arqueólogos habían declarado que allí no quedaba nada. Durante 6 años, Carter, con el apoyo de Carnarvon, excavó por todo el valle. Tenía el presentimiento de que Tutankamón estaba allí, pero no encontraron ni rastro. En la primavera de 1921, Carnarvon se hartó. No habían encontrado gran cosa y se reunió con Carter para decirle que iba a poner fin al proyecto. No podía seguir financiándolo. Carter se lo estaba esperando y accedió a financiarlo una temporada más de su propio bolsillo, aunque Carnarvon tendría derecho a llevarse los objetos que le correspondieran. Impresionado con el compromiso de Carter, Carnarvon cedió y financió una última temporada de excavación. El 1 de noviembre de 1922 comenzaron los trabajos en un nuevo sector del valle. A principios de la temporada, empezaron a limpiar lo que claramente era una escalera. Al final de la escalera, encontraron una puerta cegada que tenía restos de los sellos ovales que cabría esperar. En ese momento, Carter envió un telegrama a Carnarvon, explicándole que por fin había realizado un descubrimiento maravilloso. Había una puerta cegada con los sellos intactos. 3 semanas después, Carnarvon llegó a la excavación. Los trabajadores ya habían despejado el pasillo hasta la segunda entrada bloqueada. Con Carnarvon presente, abrieron un agujero entre los escombros para poder ver el interior. Y Carnarvon le preguntó a Carter, ¿qué ves?
Entonces Carter pronunció sus inmortales palabras: cosas maravillosas, imágenes extrañas, animales y oro. Por todas partes el brillo del oro. Después de años de frustración, por fin encontraron oro y se quedaron anonadados. Es algo totalmente indescriptible. El sueño de cualquier arqueólogo. Una tumba intacta, exactamente tal y como la dejaron hace 3000 años. No hay nada mejor para un arqueólogo. El extraordinario hallazgo ocupó los titulares de todo el mundo. Visitantes y dignatarios acudieron en masa para ver esa increíble sala. Carter reclutó a un equipo para conservar y empaquetar los tesoros y poder transportarlos de forma segura hasta el Cairo. Había sillas doradas, un glorioso trono, cofres llenos de tesoros y figuras. En el centro de la tumba había una serie de ataúdes y en el último, que estaba hecho de oro sólido y pesaba 100 kilos, estaba la momia del joven faraón. Pero Carter no tardó en darse cuenta de que la tumba no estaba tan virgen como esperaba. Carter se fijó en que algunos objetos de la tumba habían sido manipulados, y aquello era muy importante, así que sumó a su equipo a un tipo llamado Alfred Lucas, que tenía algo de experiencia investigando escenas de crímenes. De hecho, se había ganado la reputación de ser el Sherlock Holmes de Egipto. Lucas identificó bastantes pruebas de que la tumba había sido saqueada antes de la llegada de Carter. Y las fotografías de Harry Barton muestran con claridad las pruebas con las que contaba Lucas. Algunos objetos que estaban dentro de los cofres deberían haber estado en otros sitios, y probablemente así fue. Lucas también se fijó en unas huellas que parecía haber frente a uno de los cofres. Eso podría ser una prueba de que alguien habría entrado y movido esos materiales. Y Lucas se dio cuenta de algo más. Estos anillos, hechos de materiales preciosos, envueltos en telas de lino, fueron encontrados en el pasillo. Habían cogido estos objetos de la tumba y simplemente se les cayeron al suelo al salir, lo cual sugiere que les pillaron. Para cualquier ladrón pillado infraganti no había piedad. Sabemos que los ladrones de tumbas se arriesgaban a un final horripilante, porque en los papiros pone castigo, robo, empalamiento, y el jeroglífico de empalamiento era bastante literal. Al enfrentarse a la pena de muerte, cualquier robo debía ser cuidadosamente planificado. Los ladrones sabían lo que buscaban. Querían cosas que se pudieran llevar rápidamente y que supieran que podrían vender con facilidad. Por supuesto, llevarse objetos de gran tamaño habría sido difícil y habrían corrido un riesgo mayor de que les pillaran. Por otro lado, no podían ir sin más al mercado con la máscara funeraria del faraón que acababan de enterrar. No habría mucha gente dispuesta a comprarla, así que solo buscaban cosas que pudieran vender. Carter calculó que el 60% de las joyas de Tutankamón fueron robadas. Probablemente por los trabajadores a los que se había confiado la construcción y decoración de la tumba. Pero los objetos más grandes, los ataúdes dorados y la máscara, permanecieron intactos. Esto es algo único en el Valle de los Reyes. El resto de tumbas reales del valle fueron saqueadas en una ola criminal que asoló Egipto 200 años después de la muerte de Tutankamón. Esta es la tumba de Ramsés VI, que fue saqueada en la antigüedad por ladrones que lograron incluso destrozar el sarcófago de granito sólido. ¿Qué había cambiado en la época de Tutankamón? ¿Cómo es que su tumba salió indemne?
Durante la 20ª dinastía, las cosas empezaron a desmoronarse en Egipto. El rey ya no era tan poderoso y los trabajadores del Valle de los Reyes no estaban cobrando su sueldo. Así que organizaron una de las primeras huelgas conocidas en la historia. Como resultado, tuvieron que sacar sus ganancias de otras fuentes, entre ellas las tumbas reales del Valle de los Reyes. Y contamos con varios papiros que detallan los saqueos de las tumbas reales. Uno de estos documentos relata una ola de crímenes que tuvo lugar en aquella época turbulenta. Se le conoce como el papiro Mayer B. Fue escrito hace 3000 años y detalla el juicio de un ladrón de tumbas durante la 20ª dinastía. ¿Y qué nos cuenta este texto? Hace referencia a la tumba de Ramsés VI en el Valle de los Reyes. A partir de los documentos, sabemos que a menudo la saqueaba la gente que trabajó en la construcción de las tumbas, y el Mayer B hace referencia a 2 miembros de la comunidad de trabajadores que fueron asesinados por otro miembro del grupo. Impresionante. Estos ladrones estaban dispuestos a todo por cubrir sus huellas. ¿Y sabemos algo sobre lo que le pasó a la gente que hacía esto? Obviamente les pillaron. Sí. ¿Y entonces qué les pasó? Algunos papiros hacen referencia a los castigos que recibirían. El Mayer A habla de la gente que fue condenada por esos crímenes y dice que acabaron en la hoguera. Ya veo. Y murieron de forma bastante brutal. Otra parte del documento relata las cantidades de metales preciosos que los ladrones se habían llevado de las tumbas. Hay un inventario de los objetos que se llevaron de la tumba, hechos de metales como cobre, oro y plata. El tipo de materiales de los que los ladrones tendrían que librarse rápidamente. Con el colapso de la ley y el orden, los ladrones se volvieron más atrevidos y empezaron a robar objetos religiosos más grandes, no solo anillos y brazaletes que eran más fáciles de llevar. Los ladrones que tenían éxito desarrollaron una red de contactos formada por sacerdotes y altos funcionarios. Necesitaban gente que les ayudara a vender los objetos robados. Si tenían objetos reconocibles, joyas de oro que hubieran salido de la tumba real, su origen era bastante obvio. Así que debían tener cómplices, funcionarios o altos cargos con los que blanquear lo que habían robado en las tumbas. Durante esta ola criminal, todas las tumbas reales del Valle de los Reyes fueron saqueadas, excepto una. Lo sorprendente es que en la época en la que robaron en todas y cada una de las tumbas reales, la de Tutankamón permaneció relativamente intacta. El geólogo Stephen Cross lleva toda la vida intentando resolver este misterio. Llevo interesado en el antiguo Egipto y específicamente en el Valle de los Reyes desde que tenía 8 años. En un principio, este estudio buscaba la respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Por qué la tumba de Tutankamón fue descubierta intacta? Si en la antigüedad habían vaciado todas las tumbas, ¿cómo es que había pasado esta por alto? Stephen comenzó su misión observando antiguas fotografías de la excavación de Carter. Esta es una foto de la tumba de Tutankamón poco después del descubrimiento. Se ve la entrada de la tumba cortada en el lecho de piedra. Y vemos a Howard Carter, a Lord Carnarvon y a su hija, Lady Evelyn Herbert. Pero fijaos en esta capa que sobresale. Está compuesta por rocas de diferente tamaño suspendidas en la matriz de piedra caliza. En la actualidad,
El Valle de los Reyes ha sido transformado para ser más accesible a los turistas. Pero hay un lugar en el que todavía se puede ver esta misteriosa capa de sedimentos. Esta es la entrada a la tumba 55. Lo que estamos viendo es la misma capa que cubría la tumba de Tutankamón. Y se ve que es idéntica. Todas estas piedras de distintos tamaños están suspendidas en la matriz de piedra caliza. Poco a poco empezó a desarrollar una teoría, pero Stephen necesitaba más pruebas. Pensó que podría encontrar alguna pista un poco más lejos, justo encima de la tumba de Tutankamón. Lo que vemos aquí son los cimientos de un antiguo muro. Los llamamos muros, pero en realidad son presas. Por lo menos medirían el triple que ahora. Y servirían para detener las riadas que llegaban por aquí. Se habría formado una catarata en ese precipicio. Habría bajado en vertical hasta llegar aquí e inundar el valle. Stephen empezó a preguntarse si una anomalía del clima desértico podría ser la clave. Una riada. Una de las fuerzas más devastadoras en el desierto. Aquí, como la tierra es tan árida, las riadas son totalmente catastróficas. Mueven masas y masas de detritos que arrasan con el valle. Una auténtica catástrofe. Stephen encontró otra pista que confirmaba su teoría en una de las tumbas que habían saqueado en el valle. Esta tumba es el sepulcro de uno de los hijos de Ramsés II. Sus cámaras interiores dan testimonio del poder de las riadas a lo largo de los años. Se puede ver con claridad cómo las sucesivas riadas llenaron esta cámara casi hasta el techo. Y en una en particular, en esta de aquí hasta aquí, se ve que el tamaño de las piedras va disminuyendo progresivamente al llegar a la parte de arriba. Esto lo causa la riada al entrar en la cámara, depositando primero las piedras más pesadas y por último las más ligeras, según iba perdiendo velocidad. Las riadas en el Valle de los Reyes requieren un patrón climático específico que es más común en otoño. Una borrasca en el sur del Mediterráneo genera un viento del este al sur de Egipto. Ese viento recoge la humedad de las aguas del Nilo. Y cuando la masa de aire se eleva sobre las colinas de Tebas al oeste, la humedad cae en forma de lluvia torrencial. Ese patrón climático sigue activo hoy en día. Aquí tenemos las tumbas de Ramsés I y Seti I. Como podéis ver, se han construido unos muros modernos alrededor de la entrada de las tumbas. Son para protegerlas de las riadas actuales. Y podemos ver que la tumba de Tutankamón está justo en el centro, en la parte más profunda de todo el Valle de los Reyes. La localización de la tumba de Tutankamón en el fondo del valle es crucial para la teoría de Stephen. En la época de los faraones, había un lecho rocoso bajo el nivel del suelo del valle actual, y la tumba de Tutankamón fue excavada en un lateral. Este es un corte transversal de la zona central del valle, basándonos en datos de 3 excavaciones diferentes. Aquí está la tumba de Tutankamón, que se introduce en el lecho de roca. Por encima de la tumba hay un estrato de 1 metro y al este hay otro de 2 metros. Stephen cree que este estrato que vio en la fotografía original de Carter es el responsable de haber ocultado la tumba de Tutankamón. Chris ha regresado al Valle de los Reyes para conocer a Stephen y que le explique su teoría en persona. Stephen, ¿puedes explicarme a grandes rasgos cuál es tu teoría? Sí, claro.
A finales de la 18ª dinastía, una riada hizo que 3 arroyos convergieran. Un arroyo iba por aquí, el otro iba por ahí, y el tercero pasaba por la tumba de Seti, ahí abajo. Los 3 arroyos confluyeron en el centro del valle. Ya. Cuando los arroyos se unieron, perdieron velocidad y la capacidad de arrastrar sedimentos. Entiendo. Así que dejaron toda su carga ahí en el centro del valle y cubrieron y escondieron la tumba de Tutankamón. Vale. Así que el estrato es ese triángulo de ahí, Ya. justo en el centro del valle. Así que una gran cantidad de detritos fueron arrastrados por esos 3 canales a gran velocidad y entonces de repente se pararon en medio. Y los sedimentos cayeron hasta el fondo. Correcto, sí. Vaya, me parece increíble pensar que un sitio como este, que cada día visitan miles de personas, pueda seguir aportándonos información nueva como esta. Es cuestión de cambiar un poquito de perspectiva. Es una ciencia diferente. Hay que observar el valle en términos geológicos y no arqueológicos. ¿Pudo una simple riada haber sellado la tumba durante miles de años? En la Universidad de Hull, en Inglaterra, el hidrólogo Tom Coulthard ha desarrollado un método único para representar el movimiento de los sedimentos. Con un nuevo programa informático, puede recrear lo que pudo haber pasado hace 3000 años con una precisión sorprendente. Aquí tenemos el Valle de los Reyes, que se encuentra a la derecha del Nilo. Se ven todos los campos a sus orillas. Si hacemos zoom, veréis que hay una cuenca con forma como de pera aquí, y la tumba de Tutankamón está situada aquí. Eso significa que toda el agua que podría llegar aquí después de una tormenta y una riada bajaría flotando por estas laderas y se congregaría al fondo del valle, donde está la tumba de Tutankamón. Lo que podemos hacer con el modelo es simular la lluvia. Podemos ver dónde cae y se acumula. Los arroyos aumentan su caudal y se congregan alrededor de donde se encuentra la tumba de Tutankamón, que es el punto amarillo. Después de simular el agua, podemos simular dónde habrían ido los sedimentos transportados por el agua, y eso es lo que se verá aquí. Al ir creciendo la riada, podemos ver que se va formando una gran franja de deposición, que es esta zona verde en la tumba de Tutankamón, y al final de la riada, cuando ya hubiera pasado, probablemente quedaría un área bastante grande, de aproximadamente 20 por 20 metros de sedimentos, que mediría hasta 1 metro en algunos sitios. Es muy probable que cualquier cosa que hubiera por debajo, como la tumba de Tutankamón, quedara enterrada. Lo bonito de todo esto es que por encima el valle parecería el lecho de un río. Es casi el camuflaje perfecto para la tumba. El modelo informático verifica la teoría que Stephen dedujo al observar el terreno. Usando las pruebas de la tumba de Tutankamón, es incluso posible saber cuánto tiempo después de su muerte se habría producido la riada. En su cuerpo se encontró un collar de flores, este de aquí. Y para hacerlo usaron flores de acianos y mandrágoras, que solo florecen de mediados de marzo a mediados de abril, así que le enterraron en primavera. Como las riadas suelen tener lugar en octubre o noviembre, mi teoría es que la tumba solo estuvo a la vista 7 meses del mismo año en que fue enterrado. Stephen cree que durante el verano del año 1327 a.C., el año de la muerte de Tutankamón, los ladrones habrían entrado en la tumba y robado los objetos valiosos más fáciles de transportar. Poco después, la tumba volvió a quedar sellada. En otoño de ese mismo año, Stephen cree que una borrasca del Mediterráneo se movió hacia el sur. Un viento del este sopló sobre el Nilo y nubes de tormenta se formaron sobre las tierras altas occidentales. La lluvia cayó sobre las montañas que rodean el valle. Minutos después, ya se habían formado varios arroyos torrenciales. En el fondo de la cuenca, toneladas de sedimentos fueron depositados y la tumba de Tutankamón quedó sellada y sus tesoros escondidos durante milenios.
Cuando el arroyo llegó a su fin y las aguas escaparon, el sol egipcio saldría y dejaría el suelo como la piedra. Así que cualquiera que llegara luego pensaría que era el suelo natural del valle, que no había ninguna tumba debajo. Pero la riada no es el único motivo por el que la tumba permaneció oculta a la vista durante miles de años. Hay otra razón política. Chris Naughton está buscando la última pieza del puzzle en su viaje de descubrimiento. Y la prueba está aquí, en el antiguo centro religioso de Abidos. Este es el templo de Seti I, con su famosa lista de reyes. Un registro de los gobernantes de Egipto, de la primera a la 19ª dinastía. Este es Seti I, el constructor de este gran templo, y frente a él se encuentra el príncipe Ramsés, su hijo, que sería faraón con el nombre de Ramsés II. Enfrente hay una larga inscripción con los nombres de todos los reyes del antiguo Egipto, empezando con Menes, arriba a la izquierda, el primer gobernante de la primera dinastía. Y luego continuamos con los reyes de todas las dinastías. Y así llegamos hasta el segundo de la 18ª dinastía. Aquí esperaríamos ver nombres como Akenatón, Tutankamón, Ay, pero en lugar de eso, salta directamente de Amenofis III a Horemheb. Seti I y Ramsés II intentaron deliberadamente eliminarlos de la historia, fingir que ese periodo nunca había tenido lugar, que Tutankamón no había existido. Lo que ocurre es que Seti I y Ramsés II querían decir que esta es la lista de dirigentes legítimos del antiguo Egipto y que ellos mismos seguían esa lista como faraones legítimos. Cualquier nombre que falte en la lista no era considerado un gobernante legítimo. Eso incluye a Akenatón, Tutankamón, Ay. Lo que intentan es crear la idea de que esta es una lista completa de todos los reyes, pero esos nombres no aparecen en ella porque Ramsés II y Seti I no los consideraban legítimos y los borraron de la historia. Este es otro interesante motivo por el que los ladrones de tumbas de la 20ª dinastía no habrían buscado la tumba de Tutankamón. En aquella época no había ningún registro oficial de su reinado. Es irónico. Para los antiguos egipcios, el único anhelo era alcanzar la inmortalidad. Querían alcanzar la vida eterna. Y los sucesores de Tutankamón hicieron lo que estuvo en su mano para asegurarse de que esto no pasara en su caso. Pero aún así, gracias a las circunstancias, su nombre ha perdurado más que el de cualquier otro rey. Chris ha llegado al final de su viaje. Una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que ha descubierto. Me parece que sé mucho más sobre él que antes. Es increíblemente gratificante haber podido ver las pruebas en persona. Me siento más cerca de él, como si me faltara menos para conocer a la persona real. Es el rey niño del periodo de Amarna y murió joven. Su muerte fue repentina. Fue enterrado en una tumba que no le correspondía. Su ajuar funerario estaba compuesto por objetos que ya habían sido utilizados. Luego sellaron la tumba. Y gracias a un acto natural divino, acabó totalmente enterrada. Poco después, sus sucesores hicieron lo posible por borrar su nombre de la historia, y las pruebas quedaron ocultas durante siglos y siglos, hasta que Howard Carter descubrió la tumba y de repente se convirtió en toda una sensación, en la figura más conocida del antiguo Egipto. Pero para Stephen Cross,
ese no es el final de la historia. Aunque está convencido de que ha respondido a la pregunta de por qué la tumba de Tutankamón permaneció intacta durante siglos, hay otro misterio que quiere resolver. Al final de las excavaciones de 2009, usé 2 georradares. 2 radares que penetran en la Tierra. Lo que hacen es enviar un pulso de radar por los sedimentos hasta el lecho de roca para ver lo que hay debajo sin excavar. Y lo que me mostraron los georradares es que al otro lado de la excavación, cortada en el lecho de roca, había una zona llana, idéntica a la que hay frente a la tumba de Tutankamón. Y luego, enfrente, a una profundidad de unos 8 metros, hay un pasillo que desciende y está lleno de gravilla, idéntico al de la tumba de Tutankamón. ¿Podría haber otra tumba en el fondo del Valle de los Reyes, a unos metros de donde encontraron la de Tutankamón? Esto indica que la riada de finales de la 18ª dinastía cubrió y ocultó la tumba de Tutankamón. Y según los georradares, posiblemente también ocultó otra tumba. Si está en lo cierto, y se trata de una tumba intacta, su hallazgo podría rivalizar con el de Tutankamón hace 90 años. Una de las grandes preguntas que nos hacemos como egiptólogos es, ¿hay otra tumba como la de Tutankamón? ¿Hay otra tumba en el valle que haya quedado intacta? Creo que parte de ser egiptólogo consiste en aferrarse a la esperanza de que queda algo por descubrir. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hay otra? Aún quedan algunas tumbas por encontrar.